Era una mañana bañada por el sol cuando Ricardo Domínguez, un millonario mexicano cuyo imperio inmobiliario se extendía por 3 continentes, entró en la habitación de su hijo justo en el momento que cambiaría para siempre el curso de su vida. La habitación, meticulosamente diseñada por el decorador de interiores más renombrado del país, con murales pintados a mano de suaves criaturas del bosque y muebles importados de Milán, quedó en silencio mientras Ricardo presenciaba algo que había comenzado a creer que quizás nunca vería. Su pequeño Miguel, de apenas 4 meses, con ojos del mismo tono que los de su difunta madre, estaba sonriendo, verdaderamente sonriendo, por primera vez desde su nacimiento. Lo que hacía aún más extraordinaria la escena ante él era que este precioso hito no ocurría en sus brazos, ni en los brazos de la enfermera profesional que había contratado a un considerable costo, sino en el suave abrazo de Elena Flores, la empleada doméstica que había sido contratada apenas 3 semanas antes. Los diminutos dedos de Miguel se habían extendido y, con la inocente curiosidad propia de los bebés, habían agarrado el cabello rubio perfectamente peinado de Elena, tirando con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeño. La peluca se desprendió fácilmente, revelando su cabeza completamente rapada. Ricardo permaneció inmóvil en la puerta, olvidando el café en su mano, mientras Elena intentaba frenéticamente explicarse a la vez que trataba de recuperar su peluca sin perturbar al bebé. Pero lo que realmente cautivó a Ricardo no fue la inesperada revelación de Elena, sino el sonido que llenaba la habitación. La risa de Miguel, cristalina y burbujeante como un manantial de montaña, era un sonido que Ricardo temía que nunca llegaría a su hogar después de la devastadora pérdida de Ana, su esposa, durante el parto. «Lo siento mucho, señor Domínguez», balbuceó Elena, con las mejillas enrojecidas de vergüenza mientras sostenía expertamente a Miguel con un brazo y alcanzaba su peluca con el otro. «Puedo explicarlo». «Está riendo», interrumpió Ricardo con voz apenas audible. Dejó su taza de café en una mesa cercana y se acercó, casi temeroso de que cualquier movimiento brusco pudiera romper el hechizo. «Miguel está riendo». Desde la esquina opuesta de la habitación, Sofía Martínez observaba la escena con ojos entrecerrados. La enfermera privada que había estado cuidando a Miguel desde su 2ª semana de vida permanecía rígida, con una carpeta apretada contra el pecho, observando cómo su posición cuidadosamente mantenida en la casa parecía repentinamente amenazada. Su mirada se desplazaba entre la rara muestra de felicidad del bebé y el creciente asombro en el rostro de Ricardo. «Señor Domínguez», interrumpió Sofía con profesional brusquedad, dando un paso adelante. «Quizás debería tomar a Miguel ahora. Es hora de su evaluación matutina». Extendió los brazos hacia el bebé, pero el rostro de Miguel se contrajo inmediatamente, su risa cesando abruptamente mientras se aferraba más fuerte a Elena. Ricardo levantó la mano, deteniendo el avance de Sofía. «Espera», dijo, y luego volvió su atención a Elena. «Por favor, explícame sobre...» gesticuló hacia la peluca que ahora sostenía en su mano. Elena respiró profundamente, meciéndose inconscientemente para mantener a Miguel contento mientras comenzaba su explicación. «Tuve leucemia el año pasado, señor. 6 meses de quimioterapia. Llevo 6 meses libre de cáncer. Pero mi cabello...» Pasó su mano libre por su suave cuero cabelludo. «Está creciendo muy lentamente. Uso la peluca. Porque...» Su voz titubeó ligeramente, «porque he descubierto que la gente te trata diferente cuando saben que has estado enferma. Cuando solicité este puesto, temía que si usted lo sabía, podría pensar que no era lo suficientemente fuerte para el trabajo». La expresión de Ricardo se suavizó mientras procesaba sus palabras. Su propio dolor reciente lo hacía especialmente
sensible al sufrimiento de los demás. ¿Y lo eres lo suficientemente fuerte?, preguntó en voz baja. La barbilla de Elena se elevó ligeramente, emanando una tranquila dignidad, mientras seguía meciendo suavemente a Miguel. Sí, señor. Los médicos me han dado un certificado de buena salud. Estoy completamente recuperada. Como para confirmar su declaración, Miguel gorjeó felizmente y extendió la mano para dar palmaditas en la cabeza lisa de Elena con fascinación, provocando otra cascada de risa encantada del bebé. El sonido parecía llenar toda la habitación con una calidez que había estado notablemente ausente desde que Ricardo trajo a su hijo huérfano de madre del hospital. Sofía se aclaró la garganta ruidosamente. Señor Domínguez, debo insistir, es altamente poco profesional que la señorita Flores haya ocultado su historial médico cuando fue contratada para trabajar en una casa con un bebé. Podría haber serias implicaciones para la salud. ¿Qué implicaciones? ¿Para la salud específicamente?, interrumpió Ricardo, volviéndose para enfrentar directamente a Sofía. Su experiencia en negociaciones comerciales le había enseñado a reconocer cuando alguien estaba exagerando con afirmaciones vagas. Sofía vaciló momentáneamente antes de recuperar la compostura. Su sistema inmunológico podría estar aún comprometido. Podría estar tomando medicamentos con efectos secundarios. Hay protocolos, señor, para la seguridad del bebé. Ricardo estudió el rostro de Sofía cuidadosamente. En los 5 meses que ella había sido la enfermera de Miguel, el bebé había recibido un cuidado físico impecable. Su salud era monitoreada meticulosamente, sus horarios de alimentación y sueño se mantenían con precisión militar. Sin embargo, durante todo ese tiempo, Miguel había sido un bebé solemne, a menudo inquieto, que lloraba más a menudo que no, y que nunca había sonreído o reído hasta ahora en los brazos de una mujer que había guardado un secreto para proteger su sustento. Elena, dijo Ricardo tomando una decisión, ¿estarías dispuesta a proporcionar una carta de tu médico confirmando tu buen estado de salud? Por supuesto, señor, respondió Elena inmediatamente. Puedo contactar a mi oncólogo hoy mismo. Miguel eligió ese momento para extender los brazos hacia Ricardo, balbuceando felizmente. Sin dudarlo, Elena transfirió al bebé a los brazos de su padre. En lugar de llorar como solía hacer cuando lo entregaban a alguien nuevo, Miguel continuó, sonriendo, estirándose para tocar nuevamente la cabeza de Elena. Parece que mi hijo ha hecho una nueva amiga, observó Ricardo, con una sonrisa dibujándose en sus propios labios, por lo que parecía ser la primera vez en meses. Algo en la tranquila fortaleza de Elena y la forma natural en que manejaba a Miguel tocó algo en Ricardo que había estado dormido desde el fallecimiento de Ana. Sofía observó este intercambio con una opresión en el pecho. Durante meses se había posicionado como indispensable tanto para el bienestar de Miguel como cada vez más para el propio Ricardo. Había albergado sentimientos crecientes por el apuesto viudo, imaginando escenarios donde su competencia profesional podría transformarse gradualmente en algo más personal. Ahora, con la llegada de esta mujer, esta Elena con su pasado secreto y aparente toque mágico con el bebé, Sofía sentía que sus planes, cuidadosamente trazados, comenzaban a desmoronarse. Creo que Miguel debe tomar su siesta matutina en 15 minutos, afirmó Sofía con firmeza, recuperando el control de la situación a través de su experiencia. He preparado su fórmula según las últimas recomendaciones del pediatra. Ricardo asintió, reconociendo la declaración de Sofía, pero su atención seguía dividida entre su sorprendentemente contento hijo y la mujer que de alguna manera había traspasado la perpetua infelicidad del bebé. Elena, ¿qué le estabas cantando antes de que yo entrara? Solo una canción de cuna que mi abuela solía cantarme, respondió Elena suavemente. Se llama Arrorró mi niño,
Es muy antigua. ¿Me la enseñarías?, preguntó Ricardo, sorprendiéndose a sí mismo con la petición. La carpeta de Sofía cayó al suelo, el sonido agudo e intrusivo en la tranquila habitación. «Yo la recojo», dijo rápidamente, agachándose para recuperarla mientras aprovechaba el momento para componerse. Cuando se enderezó, su máscara profesional estaba firmemente de vuelta en su lugar. «Señor Domínguez, he preparado un informe detallado sobre el progreso de Miguel para su revisión. Tal vez podríamos discutirlo mientras la señorita Flores continúa con sus tareas de limpieza». Pero Ricardo no estaba escuchando. Miguel había comenzado a inquietarse ligeramente en sus brazos y Elena se había acercado instintivamente, tarareando las primeras notas de su canción de cuna. El bebé se calmó inmediatamente, su diminuta mano extendiéndose para agarrar el dedo de Elena. En ese momento, Ricardo tomó una segunda decisión. «Sofía, revisaremos tu informe esta tarde. Por ahora, me gustaría que Elena me mostrara cómo ha logrado hacer reír a mi hijo por primera vez». Se volvió hacia Elena con un nuevo respeto en sus ojos. «Si te sientes cómoda con ello, por supuesto». «Sería un honor, señor», respondió Elena, su genuina sonrisa iluminando su rostro a pesar de su cabello ausente. Sofía permaneció rígida, observando cómo Ricardo y Elena se movían hacia la cómoda mecedora en la esquina, con Miguel acurrucado entre ellos mientras Elena comenzaba a cantar suavemente la canción de cuna de su abuela. La escena era de tal armonía natural que un extraño podría haberlos confundido con una familia. Y eso era precisamente lo que aterrorizaba a Sofía Martínez hasta la médula. Durante los días siguientes se produjo un cambio sutil en la casa de los Domínguez. Elena, cuyas tareas se habían limitado previamente a la limpieza general, se encontró cada vez más involucrada en el cuidado de Miguel. No por ninguna reasignación oficial, sino por la clara preferencia del bebé por su compañía y la creciente confianza de Ricardo en sus suaves capacidades. La carta del oncólogo de Elena llegó puntualmente, confirmando su remisión completa y excelente pronóstico de salud. Ricardo la hizo revisar por el pediatra de Miguel, quien no encontró motivo de preocupación. El historial médico de Elena se consideró irrelevante para su capacidad de interactuar con el bebé. Sofía observó estos acontecimientos con creciente ansiedad. Su posición como cuidadora principal de Miguel, un papel que había aprovechado para aumentar su proximidad a Ricardo, estaba siendo gradualmente socavada. No a través de ninguna confrontación directa o decisión oficial, sino a través de la innegable realidad de que Miguel prosperaba en presencia de Elena de una manera que nunca lo había hecho en la suya. En el sexto día después de lo que en la casa habían comenzado a llamar el incidente de la peluca, Sofía llamó a la puerta del despacho de Ricardo, aferrando una carpeta de documentos cuidadosamente preparados. «Adelante», llamó Ricardo, su atención centrada en los informes financieros esparcidos sobre su escritorio. Sofía entró en la elegante oficina, tomándose un momento para apreciar el distinguido perfil de Ricardo mientras estudiaba los documentos. Ante él, a los 42 años, poseía el porte confiado de un hombre que había construido su fortuna a través de medidas iguales de inteligencia y determinación. Los hilos plateados en sus sienes solo aumentaban su atractivo, dándole una apariencia distinguida que complementaba sus trajes a medida y su comportamiento reflexivo. «Señor Domínguez», comenzó Sofía con voz profesionalmente modulada, «he recopilado información preocupante que creo requiere su atención inmediata». Ricardo levantó la vista, dejando de lado su trabajo. «¿Respecto a Miguel?» «Respecto a la señorita Flores», aclaró Sofía, acercándose a su escritorio con pasos medidos.
Me he tomado la libertad de realizar una revisión de antecedentes más exhaustiva, dado su mayor interacción con su hijo. Un ligero ceño cruzó las facciones de Ricardo. Esa no era tu responsabilidad, Sofía. Mi asistente investigó minuciosamente a todo el personal de la casa antes de contratarlo. Sofía colocó su carpeta en el escritorio con movimientos precisos. Con todo respeto, señor, es posible que su asistente haya pasado por alto ciertas señales de alarma a las que mi formación médica me ha hecho sensible. Abrió la carpeta y comenzó a desplegar documentos con eficiencia practicada. El tratamiento contra el cáncer de la señorita Flores fue más agresivo de lo que indicó. Formó parte de un protocolo experimental que utilizaba enfoques novedosos de inmunoterapia. El ceño de Ricardo se profundizó mientras miraba los documentos. ¿Cómo obtuviste sus registros médicos? Esa es información altamente confidencial. Sofía vaciló momentáneamente antes de recuperarse. Tengo contactos en el Hospital San Ángel. Dada mi preocupación por el bienestar de Miguel, hice averiguaciones. La cortesía profesional me permitió acceder a información general. Eso es una grave violación de las leyes de privacidad, declaró Ricardo rotundamente, cerrando la carpeta sin examinar más su contenido. Señor, por favor entienda, insistió Sofía, inclinándose ligeramente. Aunque la señorita Flores pueda estar en remisión, los pacientes que se someten a tratamientos tan agresivos a menudo experimentan efectos a largo plazo. Fatiga, problemas cognitivos, respuesta inmunológica comprometida. ¿Es realmente alguien a quien quiere confiar el cuidado de su hijo? Ricardo se reclinó en su silla, estudiando cuidadosamente el rostro de Sofía. Miguel ha estado más feliz y tranquilo en la última semana que en cualquier momento desde su nacimiento. Está durmiendo toda la noche, alimentándose mejor y comenzando a alcanzar hitos de desarrollo que tus propios informes indicaban que estaba retrasado en alcanzar. Su voz se mantuvo calmada, pero había una firmeza subyacente en sus palabras. ¿Estás sugiriendo que ignore estas mejoras debido a preocupaciones teóricas sobre la salud de Elena? Sofía reconoció el cambio en el tono de Ricardo y ajustó su enfoque. Por supuesto que el progreso de Miguel es maravilloso de ver. Simplemente me preocupa que esté atribuyendo a la señorita Flores lo que podría ser un momento natural de desarrollo. Suavizó su expresión, permitiendo que un indicio de preocupación personal se mostrara a través de su barniz profesional. He estado con Miguel casi desde el principio. He invertido todo en su cuidado durante un tiempo tan difícil. Solo quiero protegerlo y a usted de posibles decepciones o daños. Por un breve momento, la expresión de Ricardo se suavizó en respuesta. Sofía había sido una presencia constante durante el periodo más oscuro de su vida, proporcionando estabilidad cuando todo parecía derrumbarse a su alrededor. Su dedicación a Miguel había sido inquebrantable, incluso si sus métodos a veces le parecían excesivamente clínicos. Aprecio tu preocupación, Sofía, dijo finalmente, pero debo insistir en que te abstengas de investigar el historial médico personal de cualquier miembro del personal sin su consentimiento. No solo es poco ético, sino potencialmente ilegal. Sofía se enderezó, reconociendo la despedida en su tono. Por supuesto, señor, me excedí por preocupación. Recuperó su carpeta del escritorio, colocándola precisamente bajo su brazo. ¿Se unirá a nosotros para la evaluación vespertina de Miguel? He notado algunos desarrollos interesantes en su reflejo de agarre que pensé podrían interesarle. Antes de que Ricardo pudiera responder, un suave golpe en la puerta abierta atrajo su atención. Elena estaba en el umbral, con Miguel acurrucado cómodamente contra su hombro.
El bebé estaba alerta y tranquilo, sus ojos recorriendo la habitación con la curiosidad recién despierta que había estado exhibiendo en los últimos días. «Siento interrumpir, señor Domínguez», dijo Elena. Miguel despertó temprano de su siesta, y pensé que tal vez le gustaría ver lo que descubrió hoy. Había un suave orgullo en su voz, no por ella misma, sino por el logro del bebé. Todo el comportamiento de Ricardo se transformó, la reserva empresarial derritiéndose mientras se ponía de pie y rodeaba el escritorio. «¿Qué ha encontrado ahora mi pequeño explorador?», preguntó, su voz calentándose mientras se acercaba a ellos. Elena giró ligeramente para que Miguel mirara a su padre. «Muéstrale a tu papá lo que puedes hacer, pequeñito», lo animó suavemente. El rostro de Miguel se iluminó al ver a su padre, e hizo un movimiento deliberado con su mano, abriendo y cerrando sus diminutos dedos en lo que era inconfundiblemente un intento de saludar. La expresión de sorpresa encantada de Ricardo fue genuina mientras alcanzaba a su hijo. «¿Está saludando? ¿Le enseñaste eso?». Elena transfirió a Miguel a los brazos de su padre, sus movimientos naturales y sin prisa. «Comenzó a hacerlo esta mañana. Creo que ha estado observándome saludar cuando salgo de su habitación. Los niños absorben todo lo que ven, incluso a esta edad». Sofía observaba desde el escritorio, una sensación fría extendiéndose por su pecho, mientras Ricardo hablaba animadamente con Elena sobre el desarrollo de Miguel, el bebé pasando felizmente de un adulto al otro sin ningún signo del descontento que había caracterizado sus primeros meses de vida. La familiaridad entre ellos era palpable, como si los tres hubieran formado un círculo cerrado al que ella no tenía acceso. «Señor Domínguez», intentó Sofía una vez más, «no olvidemos que Miguel todavía necesita adherirse a su horario. La consistencia es clave para...». «Sofía», interrumpió Ricardo suavemente pero con firmeza, «agradezco tu dedicación, pero creo que podemos ser un poco más flexibles. Miguel está claramente feliz y comprometido. A veces, seguir su iniciativa es tan importante como mantener una rutina». Las palabras no fueron duras, pero para Sofía sonaron como un rechazo definitivo. Había pasado meses construyendo meticulosamente sistemas y rutinas, posicionándose como la experta indiscutible en todo lo relacionado con Miguel. Ahora, este fundamento estaba siendo desafiado por una mujer que había entrado en sus vidas hace menos de un mes. «Por supuesto, señor», respondió Sofía con frialdad profesional. «Estaré en la habitación de Miguel preparando su evaluación de desarrollo si me necesita». Salió de la oficina con la espalda rígida, cerrando la puerta con más firmeza de la necesaria. En el pasillo, Sofía se detuvo para recuperar la compostura. Su plan había sido tan cuidadosamente elaborado: proporcionar cuidado indispensable a Miguel, ganar la confianza y eventualmente el afecto de Ricardo, y finalmente asegurar su lugar como la nueva señora Domínguez. No había anticipado esta complicación. Esta simple empleada doméstica, con su dramática historia de supervivencia y su inexplicable conexión con el bebé. Pero Sofía Martínez no había llegado hasta donde estaba rindiéndose ante obstáculos inesperados. Si Elena Flores pensaba que podía usurpar su posición cuidadosamente cultivada, estaba tristemente equivocada. Mientras caminaba hacia la habitación de Miguel, Sofía comenzó a formular un nuevo plan. Ricardo podría haber desestimado sus preocupaciones hoy, pero era un hombre inteligente y pragmático. Con la evidencia adecuada presentada de la manera correcta, vería la verdad de la situación. Solo tenía que ser paciente y observar. Todos cometían errores, eventualmente. A medida que pasaban los días, la influencia de Elena en la casa continuaba creciendo. No era solo la notable transformación de Miguel lo que impresionaba a Ricardo, sino la forma en que Elena había traído
un sentido de vida y normalidad a una casa que había estado envuelta en el dolor. Ella no solo realizaba sus tareas domésticas con eficiencia tranquila, sino que también había comenzado a añadir pequeños toques. Flores frescas en la mesa del desayuno, las comidas favoritas de Ricardo preparadas sin que él tuviera que pedirlas, y canciones suaves que llenaban los pasillos anteriormente silenciosos. La peluca había sido descartada después de que Miguel expresara una clara preferencia por su cabeza rapada, que ahora mostraba un suave crecimiento de cabello negro. El bebé parecía encontrar irresistiblemente fascinante la textura y pasaba largos momentos felizmente acariciándola mientras ella le cantaba o le leía cuentos. Para Ricardo, observar esta interacción despertaba emociones complicadas. Había momentos en que se sentía culpable, como si permitir que Miguel formara un vínculo tan fuerte con Elena fuera de alguna manera una traición a la memoria de Ana. Pero más frecuentemente sentía una inmensa gratitud de que su hijo, quien había sido privado tan injustamente de su madre, hubiera encontrado tal fuente de consuelo y alegría. Ricardo había comenzado a modificar su propia agenda, encontrando razones para trabajar desde casa más a menudo, pasando sus descansos en la guardería donde Elena y Miguel pasaban gran parte de su día. Le dijo a sí mismo que era para presenciar los avances de su hijo, pero honestamente tenía que admitir que también estaba creciendo su interés en la mujer que había obrado tal transformación. Elena, por su parte, mantenía un sentido de decoro profesional. Nunca sobrepasaba los límites, siempre refiriéndose a Ricardo como «Señor Domínguez» y manteniendo una respetuosa distancia, a pesar de su creciente familiaridad. Sin embargo, Ricardo no podía evitar notar la forma en que sus ojos se iluminaban cuando entraba en una habitación, o cómo a veces la encontraba observándolo con Miguel con una expresión de ternura que tocaba algo profundo dentro de él. Sofía observaba todo esto con creciente alarma. Sus intentos de recuperar su posición central en la casa habían sido constantemente frustrados. Cuando sugería que Miguel necesitaba una evaluación médica, Ricardo preguntaba por qué, dado que el bebé estaba claramente prosperando. Cuando señalaba la importancia de seguir el programa de desarrollo que había diseñado, él respondía que Miguel parecía estar superando todas las expectativas bajo el cuidado actual. Incluso sus intentos de enfatizar su calificación profesional superior habían sido elegantemente desviados cuando Ricardo le recordó que el papel de Elena no era médico, sino simplemente proporcionar la atención y el afecto que estaban claramente beneficiando a su hijo. Una tarde, mientras Sofía ordenaba meticulosamente el gabinete de suministros médicos en la habitación de Miguel, escuchó risas provenientes del jardín. Miró por la ventana para ver a Ricardo y Elena sentados en una manta en el césped, con Miguel entre ellos, practicando sus recién descubiertas habilidades para sentarse. El bebé se balanceaba precariamente, pero en lugar de la ansiedad que Sofía habría esperado ver en Ricardo, quien había sido casi obsesivamente cauteloso sobre la seguridad física de Miguel, el padre observaba con orgullo evidente, animando los esfuerzos de su hijo. Lo que realmente llamó la atención de Sofía, sin embargo, fue la forma en que Ricardo miró a Elena cuando ella no estaba mirando, con una mezcla de admiración y algo más profundo que Sofía reconoció, con una punzada de celos. Era la mirada de un hombre redescubriendo sentimientos que creía muertos. Ese fue el momento en que Sofía supo que necesitaba actuar más decisivamente. Ya no era simplemente una cuestión de mantener su posición profesional. Ahora estaba viendo cómo se desvanecía ante sus ojos la posibilidad misma del futuro que había imaginado para sí misma. Esa noche, después de que la casa estuviera
Tranquila y todos se hubieran retirado, Sofía se deslizó en la oficina de Ricardo. Como la enfermera de Miguel, tenía acceso a toda la casa a cualquier hora, una confianza que ahora usaba para sus propios fines. Encendió su computadora portátil, agradecida de que Ricardo fuera de la vieja escuela en lo que respectaba a la seguridad. Su contraseña, el cumpleaños de Miguel, estaba escrita en un post-it en el cajón superior de su escritorio. Una vulnerabilidad que había descubierto meses atrás. Con acceso a su correo electrónico, Sofía comenzó su búsqueda metódica. Si iba a separar a Elena del círculo íntimo de la familia Domínguez, necesitaría más que vagas insinuaciones sobre posibles problemas de salud. Necesitaría evidencia damning, algo que Ricardo no pudiera ignorar. Después de casi una hora de búsqueda, Sofía encontró lo que buscaba en la carpeta de comunicaciones del asistente personal de Ricardo. La verificación de antecedentes original, de Elena Flores. La leyó cuidadosamente, tomando notas detalladas. No había nada particularmente problemático. El informe confirmaba su enfermedad y recuperación, su historial laboral modesto pero respetable, su educación limitada pero completa. Pero al final del documento Sofía notó algo interesante. Elena había sido previamente empleada por otra familia adinerada, los Varga, pero había dejado el puesto abruptamente sin explicación clara. El informe lo mencionaba como una nota al pie, indicando que la familia se había negado a proporcionar una referencia citando política de la empresa. Sofía sonrió lentamente. Esto era exactamente el tipo de hilo suelto que podría tirar. ¿Por qué una empleada doméstica competente dejaría un trabajo bien remunerado sin explicación? ¿Y por qué los empleadores anteriores se negarían a proporcionar una referencia? Cerrando cuidadosamente el correo electrónico y apagando la computadora, Sofía salió silenciosamente de la oficina con un plan formándose. Mañana contactaría a la familia Varga, no como la enfermera de Miguel Domínguez, sino como una potencial empleadora investigando a Elena. La verdad tenía una forma de salir a la luz cuando se hacían las preguntas correctas a las personas adecuadas. Mientras regresaba a su habitación, Sofía se detuvo en el pasillo fuera de la guardería. Desde adentro, escuchó un sonido suave. Elena tarareando su canción de cuna mientras preparaba a Miguel para dormir. Sofía apretó los puños. Pronto, esa voz sería silenciada y las cosas volverían a como deberían ser. Ricardo volvería a depender de ella, a valorar su experiencia, a verla como la única constante confiable en la vida de su hijo. Y tal vez entonces, finalmente vería lo que había estado frente a él todo el tiempo. Que Sofía Martínez era la única mujer adecuada para completar su familia rota. La mañana siguiente amaneció brillante y clara, una perfecta mañana de primavera en Ciudad de México. Ricardo despertó sintiéndose más descansado de lo que había estado en meses. El monitor de bebé en su mesita de noche había permanecido silencioso toda la noche. Otro milagro pequeño, pero significativo en la transformación de su hijo. Bajó a desayunar para encontrar a Elena ya en la cocina, preparando su café exactamente como le gustaba, mientras Miguel observaba desde su silla alta, jugando contentamente con bloques de colores brillantes. «Buenos días», saludó Ricardo, su voz cálida al entrar en la cocina luminosa. «Parece que alguien está de buen humor esta mañana». «No ha dejado de sonreír desde que despertó», respondió Elena, pasándole su taza de café. «Creo que está emocionado porque hoy es un día especial». Ricardo tomó un sorbo, apreciando como siempre la perfecta preparación. «¿Oh? ¿Y qué hace que hoy sea especial?» Elena se sonrojó ligeramente, un color que complementaba su tono de piel oliva y resaltaba el suave brillo de sus ojos marrones. «Hoy hace exactamente un mes desde que vine a trabajar aquí. Pensé,
Bueno, pensé que tal vez podríamos celebrar con un pastel especial para la cena. Ya sé que el chocolate es su favorito. Ricardo fue sorprendido por la observación. Había pasado tanto tiempo desde que alguien había notado o celebrado algo tan simple como un aniversario mensual. Ana había sido así, atenta a los pequeños hitos, creando celebraciones de momentos que otros podrían pasar por alto. El recuerdo trajo una punzada de dolor, pero también algo más. La comprensión de que estaba comenzando a asociar a Elena con sentimientos de calidez y anticipación en lugar de pérdida. Me encantaría eso, respondió sinceramente. Y estoy seguro de que a Miguel también me encantaría eso, respondió sinceramente. Y estoy seguro de que a Miguel también le encantaría, aunque sospecho que estará más interesado en meterse los dedos en el glaseado que en apreciar el sabor. Miguel, como si entendiera que estaban hablando de él, soltó una risita y golpeó sus bloques con entusiasmo. ¿Ves?, dijo Elena con una sonrisa, inclinándose para limpiar una mancha invisible de la mejilla del bebé. ¿Está de acuerdo? Ricardo observó esta simple interacción doméstica, sorprendido por la sensación de normalidad que había regresado a su vida. Durante los meses oscuros después de la muerte de Ana, había dudado de que alguna vez volvería a experimentar estos momentos cotidianos de felicidad. La culpa había sido su constante compañera, surgiendo cada vez que encontraba incluso un instante de alegría. Pero aquí, en esta cocina soleada, con su hijo riendo y el aroma del café recién hecho en el aire, Ricardo se encontró permitiéndose disfrutar del momento. «Tengo una videoconferencia con Singapur a las 10», dijo, comprobando su reloj. «Pero debería terminar a mediodía. Tal vez podríamos almorzar los tres en el jardín si el clima se mantiene». «Eso sería maravilloso», respondió Elena. Hizo una pausa y luego añadió, con un ligero tono de preocupación: «¿Deberíamos invitar a la señorita Martínez? No ha bajado todavía». Ricardo frunció el ceño ligeramente. «Es extraño. Sofía suele ser la primera en levantarse». Miró el reloj de pared. Eran casi las 8:30. «¿No ha estado aquí en absoluto esta mañana?» «No la he visto», confirmó Elena. «Preparé el biberón de Miguel y su desayuno yo misma. Pensé que tal vez estaba tomándose un descanso muy necesario». «Tal vez», murmuró Ricardo, aunque una sensación incómoda se instaló en su estómago. Sofía nunca se tomaba días libres y ciertamente nunca alteraba su rutina sin informar a todos los involucrados con al menos una semana de anticipación. «Le enviaré un mensaje para asegurarme de que todo está bien». Sacó su teléfono y envió un breve texto. No hubo respuesta inmediata, lo que era aún más inusual. «Estoy segura de que está bien», dijo Elena percibiendo su preocupación. «Quizás solo necesitaba algo de tiempo personal». Ricardo asintió, aunque no estaba completamente convencido. Conocía a Sofía lo suficientemente bien como para saber que no era del tipo que tomaba tiempo personal sin planificación meticulosa. Pero había asuntos más urgentes que atender. «¿Cómo va su nuevo medicamento?», preguntó, cambiando de tema mientras indicaba a Miguel que ahora estaba intentando apilar sus bloques con concentración absoluta. «Mucho mejor», respondió Elena. «No ha tenido ningún episodio de sarpullido desde que el doctor Morales cambió la prescripción y está durmiendo más profundamente». Ricardo sonrió, agradecido por enésima vez por la atención de Elena a los pequeños detalles del cuidado de Miguel. Había sido ella quien notó primero la leve erupción, conectando la aparición con el cambio en la fórmula que Sofía había insistido era superior. La recomendación de Elena de regresar a la fórmula anterior había sido validada por el pediatra, quien encontró que Miguel tenía una leve alergia a uno de los ingredientes. «No sé qué habríamos hecho sin ti», dijo Ricardo, la sinceridad evidente en su voz. Elena bajó la mirada, un leve rubor tiñendo sus mejillas.
Solo hago lo que cualquiera haría. Miguel es un niño muy especial. Merece toda la felicidad posible. Por un momento, se hizo un silencio entre ellos, cargado con algo que ninguno estaba completamente listo para nombrar. Ricardo se encontró estudiando el perfil de Elena, la curva elegante de su cuello, la forma en que la luz de la mañana captaba los delicados rizos de cabello que ahora cubrían su cabeza en un halo corto, la gracia de sus manos mientras organizaba el desayuno de Miguel. Había una belleza en ella que no tenía nada que ver con las normas convencionales, y todo que ver con una especie de luz interior que parecía brillar más intensamente cada día que la conocía. El momento fue interrumpido por el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose con fuerza. Pasos decididos resonaron en el vestíbulo y momentos después, Sofía apareció en la entrada de la cocina. Estaba impecablemente vestida como siempre, pero había algo diferente en ella, una intensidad en sus ojos, un ligero desaliño en su cabello normalmente perfecto, que sugería que había estado en movimiento por algún tiempo. «Buenos días», saludó con una alegría que sonaba ligeramente forzada. «Lamento la tardanza. Tuve que salir temprano para ocuparme de un asunto urgente». «Sofía», dijo Ricardo, sorprendido por su abrupta aparición. «Estábamos preocupados. Podrías haber dejado una nota». «Lo siento mucho, señor Domínguez», respondió, aunque su tono carecía de verdadera contrición. Fue realmente algo de último minuto. Sus ojos se movieron de Ricardo a Elena, evaluándolos con una mirada aguda antes de posarse en Miguel, quien había dejado de jugar y ahora la miraba con expresión cautelosa. «¿Y cómo está nuestro pequeño paciente esta mañana?», preguntó Sofía, acercándose a la silla alta. Miguel inmediatamente se echó hacia atrás, su rostro arrugándose en señal de angustia. «Está bien», intervino Elena rápidamente, colocándose junto a la silla alta en un gesto protector instintivo. «Acaba de desayunar y estábamos a punto de practicar sentarse sin apoyo». Sofía arqueó una ceja. «¿Realmente crees que estás calificada para supervisar hitos del desarrollo, Elena? Sin una formación médica, podrías fácilmente pasar por altos signos importantes de problemas subyacentes». Ricardo frunció el ceño ante el tono condescendiente. «Elena ha demostrado tener un excelente instinto con Miguel, Sofía, y todos los hitos están bien documentados en los libros que Ana y yo leímos durante el embarazo». La mención de Ana creó un breve pero notable silencio. Ricardo rara vez hablaba de su difunta esposa, y el hecho de que lo hubiera hecho tan naturalmente en este contexto no pasó desapercibido para ninguna de las mujeres. «Por supuesto», respondió Sofía suavemente. «Solo me preocupo por el bienestar de Miguel. Es mi trabajo, después de todo». Se volvió hacia Ricardo, su expresión cambiando a una de preocupación profesional. «De hecho, hay algo importante que necesito discutir con usted, señor Domínguez, en privado, si es posible». Ricardo consultó su reloj nuevamente. «Tengo una llamada en 20 minutos, Sofía. ¿Puede esperar hasta después?» «Me temo que es bastante urgente», insistió, con un tono que implicaba que el asunto no podía posponerse. «Tiene que ver con la seguridad de Miguel». Al oír esto, Ricardo se puso inmediatamente alerta. «Muy bien», dijo enderezándose. «Podemos hablar en mi oficina». Se volvió hacia Elena con una mirada de disculpa. «¿Te importaría?» «Por supuesto que no», respondió Elena tranquilamente, aunque sus ojos reflejaban una sombra de preocupación. «Miguel y yo estaremos en el jardín cuando termines tu llamada». Ricardo asintió agradecido y siguió a Sofía fuera de la cocina. Mientras caminaban por el pasillo, no pudo evitar notar la leve sonrisa de satisfacción que cruzaba el rostro de la enfermera, una expresión que despertó una sensación de aprensión en su pecho. «¿Qué es tan urgente, Sofía?»,
preguntó Ricardo una vez que la puerta de su oficina se cerró tras ellos. Se sentó detrás de su escritorio, indicando a Sofía que tomara una de las sillas frente a él. Sofía permaneció de pie, su postura rígida y profesional. He descubierto información sobre la señorita Flores que creo que debe conocer, comenzó, sacando una carpeta de su bolso. Información que ella ha ocultado deliberadamente. Ricardo sintió una punzada de irritación. Si esto es otra especulación sobre su condición médica, ya hemos abordado ese tema. Su médico la declaró completamente sana y Miguel claramente está prosperando bajo su cuidado. Esto no tiene nada que ver con su cáncer, respondió. Sofía, colocando la carpeta sobre el escritorio y abriéndola para revelar varias páginas de documentos. Tiene que ver con su empleo anterior con la familia Varga. Ricardo frunció el ceño, recordando vagamente el nombre de la verificación de antecedentes inicial. ¿Los Varga? ¿Qué pasa con ellos? La señorita Flores trabajó para Alberto Varga y su esposa Carmela durante casi un año, explicó Sofía, señalando un documento. Cuidaba a su hijo de 2 años, Eduardo, y fue despedida abruptamente, sin carta de recomendación, después de un incidente que los Vargas se negaron a discutir con anteriores investigadores. Ricardo miró los documentos con escepticismo. ¿Y cómo obtuviste esta información? No recuerdo que hubiera ningún incidente mencionado en su verificación de antecedentes. Sofía tuvo la decencia de parecer ligeramente incómoda. Contacté directamente a la señora Varga esta mañana, haciéndome pasar por una potencial empleadora. Estaba preocupada por la seguridad de Miguel y sentía que era necesario profundizar. Antes de que Ricardo pudiera expresar su desaprobación por este enfoque, continuó. Y lo que descubrí es profundamente perturbador. Sacó una página específica y la colocó delante de Ricardo. La señora Varga afirma que sorprendió a la señorita Flores administrando medicamentos no prescritos a su hijo. Aparentemente, el niño había estado inquieto y ella estaba dándole jarabe para la tos para calmarlo y hacerlo dormir. Ricardo miró fijamente el documento, su mente procesando esta nueva y perturbadora afirmación. No encajaba en absoluto con la Elena que conocía, la mujer cuidadosa y atenta que había mejorado tan drásticamente la vida de Miguel. Esto es una acusación muy seria, dijo finalmente, manteniendo su voz cuidadosamente neutral. ¿Tienes alguna prueba más allá del testimonio de la señora Varga? La seriedad de la acusación es precisamente porque sentí que debía traerla a su atención inmediatamente, respondió Sofía, su voz adquiriendo urgencia. Piénselo, señor Domínguez. Una mujer con un historial de manipular medicamentos para niños está ahora cuidando a su hijo. Un hijo que, debo señalar, ha mostrado un cambio drástico en el comportamiento desde que ella comenzó a tener mayor acceso a él. «¿Estás insinuando?» Ricardo comenzó, sintiendo que un frío se instalaba en su estómago. «Estoy sugiriendo que consideremos la posibilidad de que el repentino milagro del comportamiento de Miguel pueda tener una explicación menos mágica», dijo Sofía firmemente. «Los niños que son sedados o medicados inapropiadamente a menudo parecen más tranquilos, más felices, duermen mejor. Exactamente los cambios que hemos observado». Ricardo se puso de pie abruptamente, su silla raspando contra el piso de madera. «Eso es absurdo. He pasado incontables horas con Miguel y Elena. Habría notado si ella estuviera drogando a mi hijo». «¿Lo habría notado?», preguntó Sofía suavemente, su voz casi compasiva ahora. «Con todo el respeto, señor Domínguez, ha estado bajo un estrés considerable desde la pérdida de su esposa,
y la señorita Flores ha sido una presencia reconfortante. Es natural que pueda haber pasado por alto ciertas señales. Ricardo quería descartar las insinuaciones de Sofía inmediatamente, pero una pequeña semilla de duda había sido plantada. Era cierto que el cambio en Miguel había sido extraordinariamente rápido, y Elena había estado sola con él durante largos periodos. No, dijo finalmente sacudiendo la cabeza. Conozco a Elena, no haría algo así. ¿La conoce realmente?, presionó Sofía. Ha estado en su casa menos de 2 meses y ya ha admitido haberle mentido sobre su condición médica. ¿Qué más podría estar ocultando? Ricardo pasó una mano por su cabello, su mente corriendo. Necesito pruebas concretas, Sofía, no solo insinuaciones y acusaciones de segunda mano. La palabra de la señora Varga no es suficiente para acusar a Elena de algo tan serio como esto. Sofía asintió, como si hubiera anticipado esta respuesta. Por supuesto, por eso sugiero que realicemos una prueba de drogas a Miguel, discretamente. Si no hay nada inapropiado en su sistema, me disculparé con usted y con la señorita Flores por levantar falsas alarmas. Hizo una pausa, su voz bajando. Pero si encuentro algo... Bueno, entonces sabremos la verdad, ¿no es así? Ricardo se encontró en una posición imposible. Si rechazaba la sugerencia de Sofía, parecería que estaba ignorando deliberadamente una potencial amenaza a la seguridad de su hijo. Pero solicitar tal prueba parecía una traición a la confianza que había comenzado a construir con Elena. «Déjame pensar en esto», dijo finalmente. «Y Sofía, quiero que quede claro, si estás fabricando estas acusaciones por algún motivo personal, solo estoy cumpliendo con mi deber profesional», interrumpió ella. Su expresión la imagen misma de la preocupación sincera. La seguridad de Miguel siempre ha sido y siempre será mi máxima prioridad. Ricardo miró a la mujer frente a él, tratando de discernir sus verdaderas intenciones. Había confiado en Sofía durante los meses más oscuros de su vida, dependido de su experiencia y profesionalismo para navegar los desafíos de criar a un recién nacido solo. ¿Era posible que estuviera manipulando la situación por algún motivo oculto? ¿O estaba realmente actuando desde una preocupación genuina? «Mi videoconferencia está a punto de comenzar», dijo, cerrando la carpeta y devolviéndosela. «Continuaremos esta conversación más tarde. Mientras tanto, espero que mantengas estas sospechas para ti misma. No quiero acusaciones sin fundamento circulando en mi hogar». «Por supuesto, señor Domínguez», respondió Sofía aceptando la carpeta. Discreción absoluta, como siempre. Mientras ella salía de la oficina, Ricardo se hundió nuevamente en su silla, su mente un torbellino de pensamientos contradictorios. La videoconferencia de Singapur era lo último en lo que podía concentrarse ahora, pero las obligaciones profesionales no esperarían mientras resolvía este dilema personal. Con un profundo suspiro, encendió su computadora y trató de reorientar sus pensamientos hacia los negocios en cuestión, pero en el fondo de su mente las preguntas persistían. ¿Realmente conocía a Elena Flores? ¿Y a quién debía su lealtad cuando se trataba de la seguridad de su hijo? El jardín estaba bañado en la cálida luz del sol de media mañana, mientras Elena extendía una manta sobre el césped perfectamente cuidado. Miguel gorjeaba felizmente en su portabebés, sus ojos siguiendo el movimiento de las mariposas que revoloteaban entre los coloridos parterres de flores. «¿Ves las mariposas, pequeñito?», dijo Elena, señalando hacia una particularmente brillante con alas naranja y negro. «Esa es una monarca. Vienen desde muy, muy lejos». Miguel agitó sus brazos con entusiasmo, como si entendiera la importancia del visitante alado. Elena sonrió, una oleada de afecto llenando su corazón. Se había prometido a sí misma cuando,
Comenzó este trabajo que mantendría límites profesionales, que no se involucraría emocionalmente demasiado con la familia. Después de todo, este era un empleo, no una relación familiar, pero a pesar de sus mejores intenciones, había desarrollado un profundo cariño por el pequeño niño que ahora gorjeaba bajo su cuidado. Y, si era completamente honesta consigo misma, también por su padre. Sacudió la cabeza ligeramente, alejando ese pensamiento peligroso. Ricardo Domínguez era su empleador, un hombre todavía claramente en duelo por su esposa. Cualquier sentimiento que pudiera estar desarrollando hacia él necesitaba ser contenido cuidadosamente, mantenido bajo control. El bienestar de Miguel era su prioridad, no fantasías románticas imposibles. Vamos a practicar sentarse, ¿de acuerdo?, dijo, sacando suavemente a Miguel de su portabebés y colocándolo sobre la manta. Lo posicionó con almohadas de apoyo a cada lado, animándolo, mientras él luchaba por mantener su equilibrio. Lo estás haciendo muy bien. Pronto estarás gateando por todas partes, y entonces realmente tendré que estar atenta. Desde su posición en el jardín, Elena podía ver la ventana del estudio de Ricardo, donde lo vislumbró gesticulando hacia una pantalla, claramente en medio de su videoconferencia. Se preguntó brevemente qué habría querido discutir Sofía con tanta urgencia, pero rápidamente redirigió su atención al bebé, quien había logrado mantenerse sentado por casi 10 segundos antes de balancearse hacia un lado. ¡Bravo!, exclamó aplaudiendo su esfuerzo. «Eso fue increíble, Miguel». El bebé gorjeó en respuesta, claramente complacido con su alabanza. Había algo tan puro en su alegría, tan honesto en sus respuestas, que a veces hacía que los ojos de Elena se llenaran de lágrimas. Durante su tratamiento contra el cáncer, había momentos en que temía no volver a experimentar tales simples alegrías. Cada día, desde que había recibido el alta médica, se sentía como un regalo, una segunda oportunidad que estaba decidida a no desperdiciar. Un movimiento en su visión periférica le hizo levantar la vista. Sofía estaba de pie cerca de la entrada del jardín, observándola con Miguel. Aunque la enfermera mantenía una expresión profesionalmente neutral, había algo en sus ojos que provocó un escalofrío involuntario en Elena. «Buenos días, señorita Martínez», saludó, manteniendo su voz amistosa a pesar de su inquietud. «¿Quiere unirse a nosotros? Miguel está haciendo grandes progresos con sentarse solo». «Puedo ver eso», respondió Sofía, acercándose y deteniéndose, al borde de la manta. No hizo ningún movimiento para sentarse. «Parece estar desarrollándose notablemente rápido bajo tu cuidado, casi milagrosamente rápido, podría decirse». Algo en el tono de Sofía puso a Elena en alerta. «Los niños a menudo tienen ráfagas de desarrollo», respondió con cautela. «Y Miguel es un niño muy inteligente». Murmuró Sofía observando al bebé con expresión evaluadora. «También ha estado durmiendo excepcionalmente bien últimamente, casi demasiado bien para un bebé de su edad». Elena frunció el ceño. «¿Está sugiriendo que hay algo preocupante en que duerma bien?» «Solo me pregunto qué podría estar causando estos cambios tan dramáticos», dijo Sofía, su voz engañosamente ligera. «Ciertamente es conveniente para todos que de repente se haya convertido en el bebé perfecto, especialmente para ti». Elena se tensó instintivamente colocándose entre Sofía y Miguel en un gesto protector. «No entiendo qué está insinuando, señorita Martínez, pero no me gusta el tono que está usando. Miguel no es perfecto, es un bebé normal que está recibiendo la atención y el cuidado que necesita». «¿Y qué más está recibiendo?», preguntó Sofía, su voz afilándose. «Tengo curiosidad, Elena. ¿La familia Varga también pensó que eras maravillosa al principio, antes del incidente?» El símbolo color abandonó el rostro de Elena. «¿Cómo sabes sobre los Varga?», preguntó, su voz casi un susurro. «Sé muchas cosas», respondió Sofía, una sonrisa fría jugando en sus labios.
Sé que fuiste despedida por administrar medicamentos no autorizados a su hijo. Sé que te escapaste de esa situación sin enfrentar consecuencias legales solo porque ellos querían evitar un escándalo. Eso no es verdad, dijo Elena, su voz temblorosa. No fue así como sucedió, ¿no? Sofía arqueó una ceja. La señora Varga parecía bastante clara en sus recuerdos cuando... Hablé con ella esta mañana. ¿Hablaste con Carmela? Elena parecía genuinamente conmocionada. No puedo creer que hicieras algo así. No tenías derecho. Tengo todo el derecho de proteger a mi paciente, interrumpió Sofía. Y déjame asegurarte, Elena, que te estaré vigilando muy de cerca a partir de ahora. Un paso en falso, cualquier cosa que parezca remotamente sospechosa, y me aseguraré personalmente de que no solo seas despedida, sino procesada. Miguel, sintiendo la tensión, comenzó a inquietarse, su rostro contrayéndose como si estuviera a punto de llorar. Elena inmediatamente volvió su atención a él, levantándolo con cuidadosos movimientos y acunándolo contra su pecho. «Está bien, pequeñito», murmuró meciéndolo suavemente. «Todo está bien. Disfruta mientras puedas», dijo Sofía, dándose la vuelta para marcharse. «El señor Domínguez puede estar cautivado por tu acto ahora, pero es un hombre inteligente. Pronto verá la verdad». Mientras Sofía se alejaba por el sendero del jardín, Elena abrazó a Miguel más cerca, sus pensamientos corriendo. El pasado que había trabajado tan duro por dejar atrás estaba resurgiendo, amenazando la nueva vida que había construido. Y lo peor era que sabía exactamente cómo Sofía distorsionaría lo que realmente había sucedido con los Varga. «¿Qué vamos a hacer?», susurró a Miguel, quien ahora estaba tranquilo en sus brazos, ajeno al torbellino de emociones que ella estaba experimentando. «¿Cómo puedo explicarle a tu papá sin que parezca que estoy inventando excusas?» Mientras contemplaba su dilema, sus ojos se posaron nuevamente en la ventana del estudio de Ricardo. Estaba terminando su llamada, preparándose para unirse a ellos en el jardín para el almuerzo, como había prometido. Elena respiró profundamente, tomando una decisión. No esperaría a que Sofía envenenara a Ricardo contra ella con medias verdades y distorsiones. Tendría que hablar con él primero, contarle toda la verdad sobre los Varga. Solo entonces podría juzgar por sí mismo si ella era digna de su confianza. Con esta resolución firme en su mente, Elena comenzó a preparar la zona para el almuerzo que habían planeado, determinada a enfrentar su pasado de frente antes de que pudiera destruir su futuro. Ricardo terminó su videoconferencia sintiéndose mentalmente exhausto. Había sido difícil mantener su concentración en los complejos detalles de la expansión asiática de su empresa cuando su mente seguía volviendo a las perturbadoras acusaciones de Sofía. A pesar de sus esfuerzos por mantener una fachada profesional, sus colegas en Singapur habían notado su distracción, preguntando más de una vez si prefería reprogramar la reunión. Después de cerrar su laptop, se quedó sentado por un momento, frotándose las sienes donde comenzaba a formarse un dolor de cabeza. Necesitaba abordar la situación directamente, pero no estaba seguro de por dónde empezar. La idea de que Elena, dulce, gentil Elena, que había traído tanta luz a la vida de Miguel, pudiera estar de alguna manera dañando a su hijo, parecía absurda, y sin embargo, podía realmente descartar por completo las preocupaciones de Sofía sin investigarlas. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», llamó, esperando ver a Sofía con más evidencia para respaldar sus afirmaciones. Para su sorpresa, fue Elena quien entró llevando a Miguel. El bebé estaba despierto, pero tranquilo en sus brazos, jugueteando con el collar simple que ella llevaba, un pequeño medallón de plata en una cadena delicada. «Lamento interrumpir»,
dijo Elena, su voz tranquila pero con un trasfondo de tensión que Ricardo no había escuchado antes. Sé que acabas de terminar tu llamada, pero hay algo importante que necesito discutir contigo. Antes de que almorcemos, Ricardo se enderezó, notando la seriedad en su expresión. Por supuesto. ¿Está todo bien? ¿Miguel está bien? Miguel está perfectamente, le aseguró rápidamente. Es sobre algo más, algo de mi pasado que creo que necesitas saber. Ricardo sintió que su corazón se hundía. Estaba a punto de confirmar las acusaciones de Sofía. Gesticuló hacia las sillas frente a su escritorio, tratando de mantener su expresión neutral a pesar de su creciente aprensión. Elena se sentó, acomodando a Miguel en su regazo. El bebé se acurrucó cómodamente contra ella, aparentemente sin ninguna inquietud, sus ojos moviéndose con curiosidad alrededor de la oficina que rara vez visitaba. Creo que Sofía te ha contado sobre mi empleo anterior con la familia Varga, comenzó Elena directamente, sorprendiendo a Ricardo con su franqueza. Ella mencionó algo, sí, admitió, estudiando cuidadosamente su rostro. Elena asintió, como si hubiera esperado esto. Me gustaría contarte lo que realmente sucedió, si me lo permites. No para excusarme, sino porque mereces saber la verdad completa. Ricardo se reclinó en su silla, indicándole que continuara. Trabajé para Alberto y Carmela Varga durante casi un año, comenzó Elena, su voz firme a pesar de la emoción evidente en sus ojos. Su hijo, Eduardo, tenía 2 años cuando comencé. Era un niño dulce pero con problemas de salud significativos. Sufría de asma severa y tenía frecuentes ataques nocturnos. Hizo una pausa, acariciando distraídamente el cabello de Miguel mientras organizaba sus pensamientos. Los Varga eran exigentes como empleadores. Carmela, en particular, tenía expectativas muy específicas sobre cómo debía manejarse todo. Eduardo tenía un régimen médico estricto para su asma: inhaladores, nebulizadores, medicamentos orales. Me entrenaron meticulosamente en cómo administrarlos. Miguel comenzó a inquietarse ligeramente y Elena automáticamente ajustó su posición, murmurando palabras tranquilizadoras que inmediatamente lo calmaron. Ricardo observó esta interacción con atención, notando la facilidad y naturalidad de sus movimientos. Una noche, continuó Elena, Eduardo tuvo un ataque particularmente malo. Los Varga estaban en una gala benéfica y yo estaba sola con él. Usé su inhalador como me habían instruido, pero no estaba funcionando. Estaba empeorando por minuto y comencé a entrar en pánico. Su voz tembló ligeramente al recordar. Llamé a emergencias, pero también intenté contactar a los Varga. Cuando finalmente respondió Carmela, estaba alterada. Me dijo que había un medicamento más fuerte en su botiquín, uno que normalmente solo usaban como último recurso. Me indicó la dosis exacta y me aseguró que ayudaría hasta que llegara la ambulancia. Ricardo escuchaba atentamente, notando cómo esta versión ya difería significativamente de lo que Sofía había insinuado. Administré el medicamento según sus instrucciones y funcionó. Eduardo comenzó a respirar más fácilmente. Cuando llegó la ambulancia, los paramédicos lo estabilizaron completamente y lo llevaron al hospital por precaución. Los Varga me dijeron que me quedara en la casa. Irían directamente al hospital. Elena respiró profundamente antes de continuar. La mañana siguiente, Carmela regresó sola. Estaba furiosa. Dijo que había hablado con los médicos y que el medicamento que me había indicado dar a Eduardo era demasiado fuerte para un niño de su edad. Afirmó que nunca me había dicho que se lo diera, que yo había actuado por mi cuenta. ¿Y no fue así?, preguntó Ricardo suavemente. Elena lo miró directamente, su mirada firme. Jamás habría dado a ese niño ningún medicamento sin instrucciones precisas, respondió Elena sosteniendo la mirada de Ricardo sin vacilar.
Tengo las llamadas telefónicas registradas en mi celular de esa noche. 3 llamadas a los Varga, la última durando 4 minutos y 12 segundos. En esa llamada, Carmela me dio instrucciones específicas, pero cuando se enfrentó a preguntas del hospital sobre por qué su hijo tenía ese medicamento en su sistema, eligió protegerse a sí misma a costa mía. Miguel balbuceó suavemente, estirándose para tocar el rostro de Elena. Ella sonrió brevemente al bebé antes de continuar. Carmela me despidió en el acto. Me dijo que si intentaba defenderme o contar mi versión, me denunciaría por poner en peligro a su hijo y se aseguraría de que nunca volviera a encontrar trabajo cuidando niños. Con mi historial médico reciente y sin recursos para contratar un abogado, sentí que no tenía opción. Tomé mi último pago y me fui. Ricardo procesó esta información, comparándola con la versión mucho más siniestra presentada por Sofía. ¿Por qué no mencionaste esto durante tu proceso de contratación? Elena suspiró. Por la misma razón que no mencioné mi cáncer. Tenía miedo. Los Vargas son una familia influyente y Carmela había dejado muy claro que me destruiría profesionalmente si hablaba. Necesitaba desesperadamente este trabajo. Hizo una pausa. Fue un error no ser completamente honesta desde el principio, y lo lamento, pero te juro, Ricardo, que jamás haría algo que pusiera a Miguel en peligro, ni por un segundo. La sinceridad en su voz era palpable. Ricardo estudió su rostro, buscando cualquier signo de engaño, pero todo lo que vio fue una honestidad directa, mezclada con genuino remordimiento por no haber compartido esta información antes. Te creo, dijo finalmente. El alivio en el rostro de Elena fue inmediato y profundo. Gracias, susurró. Significa mucho para mí. Pero tengo que preguntarte, continuó Ricardo inclinándose hacia adelante. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque Sofía habló con Carmela esta mañana, respondió Elena. Me confrontó en el jardín hace unos minutos, amenazándome con exposición y acción legal. Sé que ella te contará su versión distorsionada y quería que escucharas la verdad de mí primero. No quería que pensaras, ni por un momento, que podría estar haciendo algo para dañar a Miguel. Ricardo asintió, apreciando su franqueza. Había algo en la forma directa en que Elena había abordado la situación que fortalecía aún más su confianza en ella. No había intentado evadir o negar, sino que había enfrentado las acusaciones de frente. ¿Tienes alguna prueba?, preguntó, no porque dudara de ella, sino porque sabía que Sofía no abandonaría sus sospechas fácilmente. Como dije, tengo los registros telefónicos de esa noche, respondió Elena. Y el informe médico del hospital probablemente mostraría que el medicamento administrado era exactamente lo que Carmela guardaba en su botiquín. Pero dudo que alguno de nosotros pueda acceder a esos registros ahora. Miguel, quizás sintiendo que la conversación seria estaba terminando, comenzó a agitarse con impaciencia. Elena lo rebotó suavemente en su rodilla, distrayéndolo momentáneamente. «Hay algo más que deberías saber», dijo, un leve rubor coloreando sus mejillas. «No es relevante para las acusaciones de Sofía, pero siento que debería ser completamente honesta contigo ahora». Ricardo esperó, intrigado por su repentina timidez. «La razón por la que apliqué específicamente para trabajar en tu casa», continuó, «fue porque mi oncólogo, el doctor Navarro, es amigo del doctor Morales, el pediatra de Miguel. Cuando mencioné que necesitaba trabajo, el doctor Navarro dijo que el doctor Morales había comentado que tenías dificultades para encontrar personal que pudiera manejar las circunstancias emocionales en tu hogar después de perder a Ana». Ricardo se sorprendió ante esta revelación. Nunca había considerado cómo Elena había llegado a su puerta en primer lugar. El doctor Morales pensó que alguien que había enfrentado
Su propia mortalidad podría tener la perspectiva adecuada para un hogar que estaba lidiando con el duelo, explicó. Así que, en cierto modo, fui preseleccionada por tu propio pediatra, aunque no sabías nada al respecto. Ricardo se encontró conmovido por esta información. El doctor Morales, quien había sido un apoyo constante desde el difícil nacimiento de Miguel, había estado atento no solo a las necesidades médicas del bebé, sino también a las necesidades emocionales de la familia. Gracias por contarme todo esto, dijo finalmente. Aprecio tu honestidad. Elena asintió, acomodando a Miguel en sus brazos. ¿Deberíamos seguir adelante con nuestro almuerzo en el jardín?, preguntó, claramente ansiosa por volver a una sensación de normalidad. Me gustaría eso, respondió Ricardo poniéndose de pie, pero primero necesito hablar con Sofía. Preferiría abordar esto directamente que dejar que festeje. Entiendo, dijo Elena, levantándose también. Estaremos en el jardín cuando estés listo. Mientras Elena y Miguel salían de su oficina, Ricardo se tomó un momento para reunir sus pensamientos. Las palabras de Elena resonaban con verdad, pero sabía que la confrontación con Sofía no sería fácil. Había trabajado en su casa durante más tiempo, y claramente se veía a sí misma como la guardiana principal del bienestar de Miguel. Con un suspiro de determinación, salió en busca de Sofía, preparándose para una conversación que probablemente cambiaría la dinámica de su hogar para siempre. Ricardo encontró a Sofía en la habitación de Miguel, organizando meticulosamente los medicamentos y suministros en el armario del cambiador. Desde la puerta observó cómo etiquetaba cada botella con precisión casi quirúrgica, su atención al detalle evidente en cada movimiento. Sofía, dijo, anunciando su presencia. ¿Podríamos hablar un momento? Ella se volvió, una sonrisa profesional ya en su lugar. Por supuesto, señor Domínguez. ¿Ha considerado mi sugerencia sobre la prueba? He estado hablando con Elena, respondió, entrando en la habitación. Me ha contado su versión de lo que sucedió con los Varga. La sonrisa de Sofía flaqueó ligeramente. Ya veo. Y supongo que tiene una explicación perfectamente razonable. De hecho, sí, dijo Ricardo, manteniendo su voz calmada y neutral. Una que tiene mucho más sentido que la narrativa que me presentaste. Por supuesto que diría cualquier cosa. Y para protegerse, respondió Sofía, cerrando el gabinete con más fuerza de la necesaria. Es su palabra contra la de la señora Varga. Y, curiosamente, estoy más inclinado a creer a la mujer que se adelantó para contarme su historia en lugar de la que aparentemente fabricó acusaciones basadas en información obtenida de forma cuestionable. Sofía se puso rígida. Actué únicamente por preocupación por la seguridad de Miguel. ¿Lo hiciste?, preguntó Ricardo, estudiando su rostro cuidadosamente. Porque desde donde estoy, parece que has estado buscando activamente razones para desacreditar a Elena desde el momento en que llegó. Un rubor manchó las mejillas de Sofía. Solo estaba siendo cautelosa. Es mi trabajo proteger a Miguel. Es tu trabajo proporcionar atención médica competente según las directivas del pediatra, corrigió Ricardo. No investigar al personal ni hacer acusaciones sin fundamento. Sofía pareció luchar por mantener su compostura profesional. Entonces, simplemente descartarás mis preocupaciones. Pondrás a Miguel en riesgo porque has sido cautivado por... Cuidado, advirtió Ricardo, su voz endureciéndose. Piensa muy bien antes de terminar esa frase. Se produjo un tenso silencio mientras se miraban el uno al otro. Ricardo vio algo desvelarse en los ojos de Sofía, una vulnerabilidad detrás de su fachada profesional que finalmente clarificó sus motivaciones. Sofía, dijo, su voz suavizándose ligeramente, ¿hay algo más detrás de tu hostilidad hacia Elena?
algo que quizás deberíamos abordar directamente. Por un momento, Sofía pareció a punto de abrirse, su expresión vacilando entre vulnerabilidad y orgullo herido. Pero luego la máscara profesional cayó nuevamente en su lugar. No sé a qué se refiere, señor Domínguez. Solo estoy cumpliendo con mi deber profesional. Ricardo suspiró. Muy bien. Entonces hablemos profesionalmente. No habrá pruebas para... Miguel, basadas en tus sospechas sin fundamento. Elena continuará en su papel ampliado con él, ya que claramente está prosperando bajo su cuidado. ¿Y yo? Preguntó Sofía, un leve temblor en su voz. Eso depende de ti, respondió Ricardo. Honestamente, valoro tu experiencia médica y los cuidados que has proporcionado a Miguel hasta ahora. Pero necesito saber que puedes trabajar junto con Elena de manera colaborativa, sin esta tensión constante. El bienestar de Miguel tiene que ser la prioridad, no las dinámicas personales. Siempre ha sido mi prioridad, insistió Sofía. Entonces, demuéstralo, desafió Ricardo. Demuestra que puedes poner de lado cualquier sentimiento personal y trabajar como parte de un equipo centrado en lo que es mejor para Miguel. Sofía permaneció en silencio por un largo momento, sus emociones claramente en conflicto en sus ojos. Finalmente, inclinó la cabeza en un breve asentimiento. «Como desee, señor Domínguez», dijo, su voz cuidadosamente controlada. ¿Eso sería todo? Ricardo la estudió, insatisfecho con su respuesta pero inseguro de qué más decir en este momento. Sí, por ahora. Voy a almorzar con Miguel y Elena en el jardín. Eres bienvenida a unirte a nosotros si deseas. Tengo algunos informes que actualizar, respondió rígidamente, pero gracias por la invitación. Mientras Ricardo salía de la habitación, no pudo evitar sentir que esta conversación había resuelto poco. La tensión persistía y las motivaciones más profundas de Sofía permanecían sin abordar. Pero por ahora, al menos había establecido claramente su posición. El camino hacia el jardín lo llevó pasando por una ventana con vista a la zona donde Elena había extendido una manta para el almuerzo. Hizo una pausa, observando por un momento, mientras ella mostraba a Miguel una flor, sosteniendo el brillante pétalo rojo para que el bebé lo examinara. La cara del niño estaba iluminada con curiosidad, su pequeña mano extendida para tocar la flor con asombrada delicadeza. La escena provocó una mezcla de emociones en Ricardo: alegría por la evidente felicidad de su hijo, gratitud hacia la mujer que había traído tal alegría, y un sentimiento más complicado que no estaba completamente listo para nombrar. Por un momento, permitió que su mente vagara hacia posibilidades que había pensado cerradas para siempre con la muerte de Ana. ¿Sería posible que su pequeña familia rota pudiera encontrar una nueva forma de integridad? Sacudiendo la cabeza para despejar tales pensamientos prematuros, continuó hacia el jardín, determinado a disfrutar del simple placer de un almuerzo al sol con su hijo y la mujer que había traído luz nuevamente a sus vidas. Pero incluso mientras descendía los escalones hacia el jardín, una sensación de inquietud persistía. La confrontación con Sofía había terminado por ahora, pero Ricardo tenía la distintiva sensación de que la situación estaba lejos de resolverse. Durante la semana siguiente, una tensa paz se asentó en la casa Domínguez. Sofía mantuvo su promesa de profesionalismo, interactuando con Elena con cortesía fría cuando era necesario, pero en gran medida manteniéndose alejada cuando Elena estaba con Miguel. Había una división tácita de responsabilidades. Sofía manejaba los aspectos médicos y de desarrollo del en cuidado de Miguel, mientras que Elena supervisaba su bienestar emocional y actividades diarias. Ricardo
observaba esta frágil tregua con cautela, consciente de que bajo la superficie las tensiones seguían burbujeando. Había comenzado a pasar más tiempo en casa, ajustando su agenda para estar presente, no solo para Miguel, sino también para monitorear la situación entre las dos mujeres. Esta presencia adicional parecía tener un efecto calmante, dando a ambas un punto focal compartido que trascendía sus diferencias. Para Elena, la sombra de la acusación de Sofía persistía. Aunque Ricardo le había asegurado su confianza en ella, se encontró siendo extra cautelosa, asegurándose de que todas sus interacciones con Miguel fueran transparentes y verificables. Si le daba incluso un sorbo de jugo, se lo mencionaba a Ricardo. Si notaba el más leve cambio en el comportamiento o salud del bebé, lo documentaba meticulosamente. Esta tarde en particular, Elena estaba en la sala de estar con Miguel, quien estaba experimentando con su nueva actividad favorita, apilar bloques solo para derribarlos con entusiasmo infantil. Ricardo trabajaba en su laptop cercana, dividiendo su atención entre documentos de negocios y las encantadoras travesuras de su hijo. «Estás construyendo un rascacielos, ¿verdad, pequeñito?», comentó Elena mientras Miguel laboriosamente añadía un cuarto bloque a su torre tambaleante. «Algún día podrías ser arquitecto como tu abuelito». Ricardo levantó la vista de su trabajo, sorprendido. «¿Cómo sabes que mi padre era arquitecto?». Elena se sonrojó ligeramente. «Oh, lo mencionaste una vez cuando estábamos hablando sobre la renovación de la guardería. Dijiste que tu padre habría apreciado el diseño de los tragaluces». Ricardo asintió lentamente, recordando la conversación. Era un pequeño detalle, algo mencionado casualmente, pero Elena lo había recordado. Había estado haciendo eso constantemente, notó, recordando pequeñas preferencias y detalles que incluso él a veces olvidaba. Cómo le gustaba su café, negro con una pizca de canela. Qué canción siempre hacía sonreír a Miguel, la tonada de colores que Elena tarareaba mientras lo mecía. Qué días eran más estresantes para él en el trabajo, los lunes, cuando llegaban los informes semanales. Era como si estuviera construyendo un mapa mental de su familia, aprendiendo sus ritmos y necesidades con atención cuidadosa. La realización le calentó de una manera que se estaba volviendo cada vez más familiar. El teléfono de Ricardo sonó, interrumpiendo el momento. Miró la pantalla y frunció el ceño ligeramente. «Es el doctor Morales», dijo respondiendo. «Hola, doctor. ¿Todo está bien?». Elena observó mientras Ricardo escuchaba, su expresión cambiando de preocupación a confusión. «Entiendo. Sí, está aquí conmigo ahora». No tenía idea. «Por supuesto, le preguntaré». Terminó la llamada y miró a Elena con expresión perpleja. «Eso fue extraño», dijo. «El doctor Morales dice que Sofía lo llamó esta mañana solicitando una receta de pruebas de orina para Miguel. Cuando preguntó por qué, ella aparentemente insinuó que yo había expresado preocupaciones sobre posibles sustancias en su sistema». Elena palideció. «Ella todavía cree que estoy medicando a Miguel». «Eso parece», respondió Ricardo, su tono endureciéndose. Afortunadamente, el doctor Morales pensó que sonaba sospechoso, especialmente porque no habíamos discutido tales preocupaciones. En nuestra última consulta, me llamó para verificar antes de aprobar cualquier prueba. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Elena instintivamente acercando a Miguel, quien seguía felizmente ajeno a la tensión adulta, ahora trabajando en una nueva torre. Ricardo se puso de pie, su rostro estableciéndose en líneas determinadas. «Voy a poner fin a esto de una vez por todas. ¿Dónde está Sofía ahora?». «Creo que está en la oficina médica junto a la habitación de Miguel», respondió Elena. «Estaba actualizando sus registros después de su chequeo de esta mañana». «Por favor, quédate aquí con Miguel», dijo Ricardo, su voz suave pero firme.
Necesito tener una conversación con Sofía que debería haber tenido hace mucho tiempo. Mientras Ricardo salía de la habitación con pasos decididos, Elena abrazó a Miguel un poco más cerca, murmurando palabras tranquilizadoras que eran tanto para ella como para el bebé. Sabía que lo que fuera que ocurriera a continuación cambiaría permanentemente la dinámica de este hogar que había llegado a amar. Ricardo encontró a Sofía exactamente donde Elena había predicho, sentada en el pequeño escritorio en la habitación que servía como oficina médica. Estaba escribiendo meticulosamente en el registro de desarrollo de Miguel, tan absorta en su trabajo que no notó su presencia hasta que él cerró la puerta firmemente detrás de él. Ella levantó la vista, sobresaltada. «Señor Domínguez, no, lo escuché entrar». «Acabo de hablar con el doctor Morales», dijo Ricardo sin preámbulo, su voz controlada pero vibrando con enojo apenas contenido. «Me dice que solicitaste pruebas de drogas para mi hijo, afirmando que yo había expresado preocupaciones». Sofía palideció visiblemente, pero rápidamente recuperó la compostura. «Pensé que sería prudente, dado nuestras discusiones anteriores». «No hemos tenido ninguna discusión en la que yo haya acordado tales pruebas», interrumpió Ricardo. «De hecho, específicamente te dije que no habría pruebas basadas en tus sospechas sin fundamento, y sin embargo decidiste seguir adelante usando mi nombre sin autorización». «Estaba actuando en el mejor interés de Miguel», insistió Sofía, poniéndose de pie. «Como siempre lo he hecho». «No», respondió Ricardo firmemente. «Estabas actuando por tus propios intereses. Y es hora de que seas honesta, conmigo y contigo misma, sobre cuáles son esos intereses realmente». Sofía lo miró, una vulnerabilidad poco característica filtrándose a través de su fachada profesional. «No sé a qué te refieres». Ricardo suspiró, moderando su tono. «Sofía, he valorado tu dedicación a Miguel. Estuviste ahí durante los momentos más oscuros, cuando él no dejaba de llorar y yo apenas podía funcionar por el dolor. Confiaba en tu experiencia y profesionalismo, pero lo que has estado haciendo, estas acusaciones persistentes, esta campaña contra Elena, va más allá de la preocupación profesional. Ella no es quien dice ser», insistió Sofía, un tono desesperado entrando en su voz. «Lo que realmente me preocupa es que esto no se trata realmente de Elena en absoluto», continuó Ricardo. «Se trata de algo más, algo que has estado evitando enfrentar». Sofía se quedó inmóvil, su respiración visiblemente alterada. Por un momento pareció al borde de algo, una confesión quizás, o un colapso, pero luego se enderezó, su expresión endureciéndose. «Mis preocupaciones son puramente profesionales», dijo rígidamente. «Si no estás dispuesto a tomar en serio los riesgos potenciales para tu hijo, quizás este no es el entorno adecuado para mis servicios». Ricardo la estudió por un largo momento. «Creo que tienes razón», dijo finalmente, su voz suave pero firme. «Este no es el entorno adecuado para ti, Sofía, no bajo estas circunstancias». Un destello de shock cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por una máscara de dignidad herida. «¿Me estás despidiendo?» «Estoy reconociendo que esta situación se ha vuelto insostenible», respondió. «Tu desconfianza hacia Elena, tus acciones a mis espaldas, esto no es saludable para nadie, especialmente para Miguel. Él merece estar rodeado de adultos que puedan trabajar juntos en armonía». «¿Y qué pasa con sus necesidades médicas?», preguntó Sofía, la desesperación filtrándose en su voz. «He estado supervisando su desarrollo desde el principio. Conozco su historial, sus medicamentos. El doctor Morales puede recomendar otra enfermera pediátrica», dijo Ricardo. «Alguien sin complicaciones personales». Sofía pareció marchitarse ante sus ojos.
toda su postura derrumbándose, como si el aire hubiera sido drenado de ella. Entonces, así es como termina, dijo suavemente, más para sí misma que para él. 5 meses de dedicación, descartados por una mujer que apenas conoces. Ricardo sacudió la cabeza. Esto no es sobre elegir a Elena sobre ti, Sofía, es sobre lo que es mejor para mi familia. Y ahora mismo, eso significa un entorno sin el tipo de tensión y desconfianza que has estado generando. Por un momento, un destello de emoción cruda cruzó el rostro de Sofía. Algo cercano al dolor, mezclado con ira y quizás incluso arrepentimiento. Pero duró solo un instante antes de que se irguiera, reuniendo los fragmentos de su dignidad profesional. «Prepararé mis cosas», dijo formalmente, «y compilaré un informe completo sobre el régimen de Miguel y su historial de desarrollo para mi reemplazo». «Te lo agradecería», respondió Ricardo. «Y Sofía, a pesar de cómo han resultado las cosas, quiero que sepas que aprecio todo lo que hiciste por Miguel durante esos primeros meses difíciles. Fue un tiempo imposible y tu presencia proporcionó estabilidad cuando más la necesitábamos». Ella asintió brevemente, incapaz o no dispuesta a responder a este reconocimiento de sus contribuciones pasadas. «¿Cuánto tiempo tengo?» «No hay prisa», dijo Ricardo. «Puedes tomar un par de días para organizar tus cosas. Mientras tanto, pediré al doctor Morales que comience a buscar un reemplazo adecuado». «Muy bien», dijo Sofía, su voz completamente profesional. Ahora, aunque sus ojos brillaban con emociones no derramadas. «Si eso es todo, me gustaría comenzar a preparar la documentación de transición». Ricardo asintió y se dirigió hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el pomo, volviéndose para mirarla una vez más. Había una vulnerabilidad en ella, ahora que nunca había permitido que viera antes, un atisbo de la persona detrás de la enfermera profesional que había sido tan central en sus vidas. «Espero que encuentres lo que estás buscando, Sofía», dijo suavemente. «Mereces estar en un lugar donde tu dedicación sea valorada por lo que es, no complicada por otras cosas». Ella no respondió, pero algo en su expresión le dijo que había entendido el mensaje subyacente. Con un último asentimiento, Ricardo salió, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Mientras regresaba a la sala de estar donde Elena y Miguel esperaban, Ricardo sintió una mezcla de emociones. Remordimiento por la necesidad de esta ruptura, alivio de que finalmente se hubiera abordado la situación, y una creciente certeza de que, a pesar de los desafíos, estaba tomando la decisión correcta para su familia. Su familia. La frase resonó en su mente con nueva significación. En algún momento, sin que él lo notara completamente, Elena había pasado de ser simplemente una empleada a convertirse en una parte esencial de su pequeña unidad familiar. Y mientras consideraba el camino por delante, Ricardo se encontró contemplando posibilidades que no se había permitido considerar hasta ahora. Elena levantó la vista cuando Ricardo regresó a la sala de estar, buscando en su expresión alguna pista sobre lo que había transpirado.